Hola amigos, hoy vamos a tratar eh, el lado oculto de el Partido Colorado, Asociación Nacional Republicana del Paraguay. El partido de gobierno vigente desde 1947, o sea que son casi más de 70 años en el poder. Y vamos a leer una un pequeño párrafo de este artículo que salió en la revista de ABC Color, eh, Las huellas de don Giuseppe Garibaldi en Paraguay. Esto fue publicado el 1 de julio de 2007. Y muy interesante este artículo, especialmente cuando se refieren a la vida de Giuseppe Garibaldi y su vinculación con algunos masones, especialmente del Río Grande do Sul. Y dice este artículo: en la posguerra fue Paraños en quien en 1870 condujo prisionero al Brasil al general Bernardino Caballero. Al negarse a colaborar con el gobierno provisorio presidido por Cirilo Antonio Rivarola, fue entonces él que le apadrinó la iniciación de Caballero en la masonería brasileña. Uno de los hijos del general Bento González, que gran amigo de Giuseppe Garibaldi, Bento González y Silva, llamado Bento da Silva, fue quien ha convencido al general Bernardino Caballero había convencido al general Bernardino Caballero, llevado prisionero al Brasil, de ingresar a la fraternidad masónica y quien había puesto al tanto al futuro estadista compatriota de las aventuras garibaldinas en pro de la libertad y de las ideas republicanas en la efímera República de Río Grande do Sul y su papel en la lucha de la unidad italiana, que en esos días se estaba concretando. De regreso al país, el general Caballero, fruto de sus conversaciones con José María da Silva Paraños, que era Bento González da Silva, Benjamín Constanz y otros repúblicos, puso en práctica las ideas adquiridas desde los momentos iniciales de la reconstrucción nacional. Optó por el color rojo garibaldino para enseña de su facción política. En ese sentido, es reveladora una carta de Caballero a Juan Bautista Gil, ministro de Hacienda del presidente Jovellanos, fechada en diciembre de 1873, pidiendo la compra en Montevideo de gorros colorados para sus hombres en la revolución contra los Acamorotí o cabezas blancas, dirigidas por el general Benigno Ferreira. Notorio paralelismo entre los colorados republicanos y entre quienes combatió Garibaldi y los blancos oribistas orientales. Años después, cuando en septiembre de 1887 Caballero fundó la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, uno de los partidos políticos tradicionales de nuestro país, sus adherentes adoptaron la divisa garibaldina para su bandera. Así como los garibaldinos ostentaban sus camisas coloradas hasta hoy podemos ver a los miembros de la ANR con sus
con sus camisas y pañuelos colorados al cuello. Entonces, este simbolismo del color no es nada más que poner en la práctica lo que fue la alta venta italiana, ¿verdad? De Giuseppe Mazzini, en cual Garibaldi fue uno de sus grandes discípulos, ¿verdad? La alta venta o las logias carbonarias, ¿verdad? Y por eso que siempre el Paraguay tuvo esas, durante el principio del siglo pasado, hasta 1947 y posterior al movimiento, hasta posterior a 1947 hasta 1954, el Paraguay, o sea que siempre fue esa disputa por el poder, por la vía de los golpes. ¿Por qué? Porque ellos son consecuentes con sus, vamos a decir, mentores, usando la visión garibaldina, ¿verdad? La visión carbonaria. Y eso hay que poner en claro como personas religiosas católicas, ¿verdad? Porque un protestante, como es el caso de este señor Alderete, gran asesor ahora del gobierno de Santi Peña, hombre de una supuesta idea protestante, eh, la iglesia condena a la masonería. Lo condena hace poco, este año, el año pasado, se ratificó el documento de el documento que fue vamos a decir eh, la declaración de 1983, cuando el cardenal Ratzinger, ya desaparecido Papa Benedicto XVI, como prefecto de la Congregación de la Fe, él decía de que era incompatible ser masón y católico a la vez. Y él después continuó con una excelente aclaración que se llama Reflexiones sobre sobre la declaración de la Congregación de la Doctrina de la Fe referente a las asociaciones masónicas. Fe y masonería son irreconciliables. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos decir, ¿verdad?, en este momento y leer en esta parte. Desde que la iglesia comenzó a pronunciarse sobre la masonería, su juicio negativo se ha basado en razones prácticas y doctrinales. No ha juzgado responsable solo las actividades contrarias a ella, especialmente desde la encíclica Humanus Genus de León XIII, 20 de abril de 1884. Sería unos años antes de la fundación del Partido Colorado. El magisterio de la Iglesia denunció en la masonería ideas filosóficas, especialmente un naturalismo racionalista que inspiraba sus planes y actividades contra la Iglesia. En su carta al pueblo italiano Custodi del 8 de diciembre de 1892, escribió el Papa León XIII, estamos hablando: recordemos que el cristianismo y masonería son esencialmente inconciliables, hasta el punto de que escribirse en una significa separarse del otro. Por lo tanto, no era posible dejar de tomar en consideración las posturas de la masonería desde el punto de vista doctrinal, cuando en 1970 y 1980 la Sagrada
congregación estaba en comunicación con algunas conferencias episcopales más interesadas en el problema, porque personalidades católicas habían entablado un diálogo con representantes de algunas logias que no se declaraban, que se declaraban no hostiles y hasta favorables a la Iglesia. Ahora un estudio más concienzudo ha llevado a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe a reafirmar la convicción de que los principios de la masonería y la fe cristiana son radicalmente inconciliables. Eso nosotros queríamos ratificar justamente en esa declaración que la firmó el Papa Francisco y la vamos a decir, la redactó el cardenal Fernández, prefecto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, donde se ratifica la condena a la masonería, y este documento, reflexiones sobre la declaración de la doctrina de la fe referente a asociaciones masónicas en los casos a la Conferencia Episcopal de las Filipinas, requerimiento de un obispo filipino, y entonces, bueno, continúa siendo vigente. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar la caracterización masónica de los principios de los partidos políticos paraguayos, especialmente el Partido Colorado, donde ellos se creen, o sea, siempre actúan con la soberbia, se creen libres de pecado, se creen superiores. Y ese espíritu no viene del sentimiento nacional, ese espíritu de orgullo, porque siempre hablan de orgullo, hablan de tradición, pero esa tradición no tiene nada que ver con la tradición hispano-guaraní. Esas son ideas importadas después de la desgracia mayor que fue la guerra de la Triple Alianza. Y las bases de esa reconstrucción de la posterior a la posguerra de la Triple Alianza se las hizo con el liberalismo, con la masonería y posteriormente después con el protestantismo, ¿verdad? Tres cosas que el mártir cristero mexicano Anacleto González Flores decía: existen tres males en México, y así lo ves en Paraguay, pero en Paraguay sigue mucho lo que hace México. Uno es la masonería, segundo el protestantismo y la revolución. Entonces revolución y protestantismo, revolución y masonería están intrínsecamente relacionadas. Eso queríamos decir. Adiós.